El piso térmico como tal, como ustedes lo están viendo, solo y solamente está en nuestro país. Así haya una isografía, así África, por ejemplo, tenga unas condiciones en la parte central muy idénticas a nosotros. Se dice, por ejemplo, que en Venezuela y en Ecuador, yo no conozco Venezuela, Ecuador sí tuve la oportunidad de visitarlo en una ocasión, no conocía el piso térmico como tal, las alturas en Ecuador, por ejemplo, pero entiendo que las condiciones óptimas para determinar el páramo están aquí en Colombia, tal y como lo estamos viendo. Por ejemplo, para nosotros el piso térmico, lo dijo esta mañana José, ¿sí? Es la presencia de una planta especial, ¿no es cierto?, que es el frailejón y que aquí la estamos observando allá al fondo en toda su magnitud. Y aquí hay unas características fundamentales también de ese piso térmico páramo, que más o menos cuando aquí estamos a 3.220 metros sobre el nivel del mar, entonces aquí José esta mañana, si ustedes lo escucharon, él decía que estábamos en un subpáramo. Yo quiero hacer alusión en ese sentido. Todos los páramos en nuestro país ya están en el plano de hablar de páramo como tal, porque esa connotación que aprendimos por allá, incluso hasta los años 80, de hablar de páramo bajo, páramo medio y páramo alto, se ha perdido por una condición especial y que es la antrópica. Y es que el hombre le ha ganado mucho espacio, ¿no es cierto?, a este territorio denominado páramo. Esta vaina está muy... ¿Usted me lo prestó? Gracias. Entonces, digamos que en Colombia hay páramos por doquier. Desde el semestre pasado estamos hablando, entonces, por ejemplo, en la entrada del sistema andino nuestro, a nuestro país, en límites con el Ecuador, pues hay todo un sistema en el nudo de los Pastos, hay todo un sistema de páramo. En el gran macizo colombiano o nudo de Almaguer, lo hablábamos desde el semestre anterior, ¿cierto? Entonces hay un sistema de páramo, evidentemente donde nacen los ríos Magdalena y Cauca, los principales, digamos, para nuestro país, pues es un sistema de páramo. Tal vez el más importante para nuestro país, porque es el más amplio, el más grande, es el páramo de Sumapaz. El páramo de Sumapaz hoy, digamos, está muy restringido. En mis épocas estudiantiles íbamos al páramo de Sumapaz. Luego en mis inicios como profesor, entonces hicimos mucho de ese ejercicio en visitar allá. Después fue restringido, para los años 90 fue restringido por unas razones como, uno diría como obvias, que eran político-militares, ¿no es cierto?, por aquello de la confrontación armada. Entonces, en este sector, que yo conozca, habrán otros también, pero que yo conozca, entonces se crearon los famosos batallones de alta montaña, entonces nos restringieron las visitas, por cuestiones de seguridad, seguramente que sí, además porque era el paso obligado para todo este sector muy importante para las FARC en ese momento. Pero pues ese es un comentario al margen con respecto a la formación páramo. Y de aquí en adelante, pues la cordillera oriental pues es muy rica en todo este sistema. Nosotros estamos por aquí así, en el páramo de Guacheneque, el páramo de toda la formación del Cisma, del Guavio, el páramo que es histórico para nosotros, todo el mundo nos aprendimos el páramo de Pisba, ¿no es cierto? Y por ahí uno que otro preguntábamos, ¿no es cierto? Aquí yo quiero hacer alusión, yo era muy preguntón y alguna vez le pregunté también al profesor de geografía, que no era geógrafo,
después fue biólogo, y le pregunté que a dónde el páramo de Pisba, y entonces el hombre me respondió que no preguntara pendejadas. Entonces, pues yo le pregunté porque pues el páramo de Pisba, por ahí pasaba la gesta libertadora, y se le murieron mucha gente a Bolívar. Entonces, ¿por qué se le murieron? Pues hombre, ¿cómo no se le va a morir a uno todo pasando un páramo en calzoncillos? Gente que era llanera, que venía de por aquí así, ¿no es cierto? Entonces, uno de los más famosos y más nombrados es el páramo de Pisba, ¿no es cierto? Para pasar de Santander del Norte a Santander del Sur, de pasar de Bucaramanga a Cúcuta, hay que pasar un páramo, ¿no es cierto? Así como estamos haciendo nosotros acá. Bien, y hay otros sistemas de páramo, por ejemplo, acá en lo que pertenece digamos al Tolima, ya lo hemos hablado, ¿no es cierto? La cordillera central termina también en un sistema de páramo, la cordillera occidental, ¿no es cierto? El nudo de Paramillo es un sistema de páramo, en fin. La Sierra Nevada de Santa Marta pues tiene su connotación, y resulta que el sistema páramo es un dador universal de agua, es en donde nacen casi todas nuestras fuentes hídricas, ¿no es cierto? Y casi que se constituyen en lo que llamamos muy elementalmente como estrellas fluviales, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí en el páramo de Sumapaz nacen ríos tan importantes como el Guaviare, el Meta, para nosotros el Sumapaz, que alguna reina de belleza dijo que era el río de Melgar. Bien, entonces esta visita aquí es para que ustedes vieran en su magnitud entonces ese sistema páramo. El páramo de Guacheneque tiene una connotación especial, es que aquí en donde estamos es el nacimiento del río Bogotá, ¿sí? Es el nacimiento del río Bogotá. ¿Por qué se llama el mapa? No sé. No es porque necesariamente, es por la forma que tiene. Y aquí yo siempre hago alusión a un estudiante que yo tuve ahí en la licenciatura, no sé si ya se graduó, yo lo llamo el niño del computador porque él... Todavía está. Ah, ¿todavía está? Sí. Carga el computador y es con la idea de rajarlo a uno, ¿no es cierto? A veces uno pierde, uno gana, no todo lo que yo digo me la sé, ¿cierto? Hay cosas que no me acuerdo, hay cosas que no sé, hay cosas que... ¿cierto? Entonces él me decía, pero ¿a dónde está el mapa? Entonces yo le dije, hermano, pues miren el computador, ¿sí? Miren el computador. Se llama así porque los lugareños le dieron esa connotación. Yo no estoy diciendo, repito, que eso sea el mapa de Colombia. Yo no lo he dicho, ¿no es cierto? Nunca lo digo. Se llama el mapa por la connotación que tiene, ¿cierto? Por la connotación que tiene. ¿Sí? Entonces, aquí nace el río Bogotá. El páramo de Guacheneque tiene una incidencia en 3 municipios. Úmbita, que ya pertenece a Boyacá, Úmbita, Guateque, que allá cuando, es que claro, como ustedes venían dormiditos, casi todos... De regreso sí paramos ahí, sí. Así sea 2 minutos en el sismo. Entonces, ¿cómo? Que de regreso, cuando regresemos, ahí paramos aunque sea 2 minutos. Ah, bueno, porque es que allí estaban la incidencia de los 3 municipios, ¿no es cierto? Y Villapinzón. ¿Sí? Y Villapinzón, que ahorita lo cruzamos para comenzar a ascender, ¿no es cierto? Entonces, Úmbita, Boyacá, Guateque y Villapinzón, que son de Cundinamarca. Guacheneque pues pertenece más al departamento de Cundinamarca. Aquí hay digamos una correlación de fuerzas, si me permiten esa concepción. Hay una correlación entre Corpo Boyacá y Cundinamarca con la CAR, pero fundamentalmente aquí funciona la CAR. Si ustedes son un poquito visualizadores, ven, hay mucho aviso que dice prohibido, prohibido, prohibido. Aquí la CAR nos está diciendo, si usted no pide permiso, afortunadamente pues los traemos y
mostramos la carta, allá ahorita yo pregunté, oiga, nos ponen, me dice, no, profesor, usted puede entrar allá al mirador, lo que usted no puede es irse con los estudiantes por allá a caminar todo el espacio, porque, bueno, por muchas circunstancias. Entonces es eso. Entonces acá nosotros estamos viendo la renovación de este sistema, porque resulta que la CAR en un momento determinado tuvo que decirle a los lugareños, no solamente por esta parte, sino por la parte también oriental, ¿no es cierto? Aquí cruzamos el páramo y comenzamos hacia la parte oriental. Acuérdense que estamos en la cordillera oriental, estamos en la cordillera oriental. Entonces, la CAR fundamentalmente acá y Corpo Boyacá comenzó a decirle a los lugareños, oiga, no más incidir en el sistema páramo, ¿cierto? Aquí el antiguo páramo bajo, ¿qué es lo que han hecho los lugareños? Pues abrieron, quitaron espacio, capa vegetal y comenzaron a producir papa, ¿no es cierto? Pero estos no son territorios productivos. Por eso la discusión que yo decía hace un momentico, ¿no es cierto? Decía es piso térmico, como piso térmico no es productivo. Lo único que produce es agua y frío. Bueno, hoy no está tan frío, ¿no? Llovió hace un año sí nos llovió bastante y bajamos mojaditos y bueno, aquí llueve porque sí y llueve porque no, por una cuestión sencillita, ¿no es cierto? Y es que hay demasiada humedad. Si hay sol, entonces hay evaporación. Pero en este momento no hay tanto sol, pero siempre se mantiene un sistema de nubes, ¿no es cierto? Y entonces ese sistema de nubes es el cordón de nubes de alta montaña. Y entonces eso genera siempre un sistema de alta humedad. Y por lo tanto, pues por las condiciones del terreno, estos no son terrenos productivos. Dicen los que saben, más que yo, y el niño del computador me lo refutaba, estos son terrenos muy alcalinos, ¿cierto? Yo no sé si él averiguó en su momento en el computador si eso se evidenciaba o no. Lo que quiere decir eso es que son terrenos supremamente ácidos, ¿sí ve? Son supremamente ácidos y entonces no son productivos. Pero ¿qué hace el hombre? Pues los va adaptando, ya hablábamos por allá en alguna parte. Entonces la CAR tuvo que decirle a la gente, mire, hasta esta cota usted puede llegar, de aquí para adelante prohibido, de aquí para adelante prohibido, ¿no es cierto? Pues porque estábamos acabando, repito, no solamente acá, ¿no es cierto? No solamente aquí en Cundinamarca, en todo Colombia estábamos acabando con este sistema, que es muy importante. Ahora, lo que siempre hemos dicho, los seres humanos y dentro de la sociedad somos producto de necesidades, ¿no es cierto? Somos producto de necesidades. Y a medida de que nos van como apretando, llamémoslo así, y nos van como desplazando, entonces vamos buscando como mejores oportunidades. Y lógicamente que en estos sectores, ustedes vieron subiendo, cuando ya se despertaron, que hay mucha producción de papa, mucha producción de papa. Bueno, bien, el río Bogotá nace acá, dice la teoría geográfica hídrica, no tiene vida sino estos primeros 8 o 10 kilómetros de Villapinzón. Bueno, quiero recordarles, Villapinzón es un municipio curtidor de cueros. Sí, ahorita hay un problema ahí de producción y de economía y demás, que pues, no sé si, yo creo que el profesor Líder les ha hablado sobre todos esos procesos de la economía. Villapinzón pues ya últimamente ha tenido problemas en ese sentido, ha tenido que cambiar su modus operandi en términos económicos, pero Villapinzón era un municipio, bueno, creo que sigue siendo, ¿no es cierto?, cuyo trabajo central era y seguramente que sigue siendo curtidor de pieles, ¿no es cierto? Y entonces resulta que todos esos residuos y todo eso históricamente fueron a parar al río Bogotá. Y entonces se sabe que desde Villapinzón hasta su desembocadura en Girardot
En el río Grande de la Magdalena, el río Bogotá está contaminado. Peñalosa en Bogotá dice que toda la inversión que se ha hecho, ya el río está contaminado y que los lugareños pueden volver a sus riberas a hacer el paseo de sancocho y que pueden ir a navegar y demás. Yo lo dudo, sigue contaminado. Las condiciones, por ejemplo, desde Soacha hasta su desembocadura, que yo lo conozco, yo he recorrido por ahí, son lamentables, ¿sí? Son lamentables. Entonces, pues digamos, esa es también la historia del río Bogotá y el por qué venimos aquí a este sitio para que ustedes también lo conocieran. No sé si hay preguntas, no sé si quieren decir algo, los que les gusta leer geografía. Y profesor, tiene la palabra si quieren. Sí, señor. En uno de los ejercicios que se les solicitaba se pedía como fraccionar en 3 momentos el río Bogotá. Entonces empezamos en el momento de su nacimiento. Todos los páramos le dan vida a los grandes ríos de Cundinamarca, Tolima, Meta, Santander, y en general aportan la fuente hídrica de la cual nos abastecemos de manera directa. Ni a Bogotá, ni a Tunja, ni a Bucaramanga les toca aplicarle cloro al agua, cosa que es evidente al abrir la llave en Ibagué, ¿sí? Porque estos no son aguas captadas prácticamente en su punto de origen y Bogotá la recibe en un 98% sin hacerle nada en las llaves de los hogares. ¿Listo? Primero porque son ciudades que están cercas a las fuentes hídricas y segundo porque toman la fuente directa. Bogotá toma con un tubo que se llama en Chingaza, que se llama Ventanas, es un tubo que atraviesa por debajo de la cordillera y lleva el agua muy cerca a la Calera, y después San Rafael le aporta, que es en la Calera, otra fuente. ¿Listo? Entonces Villa Pinzón es un municipio que tradicionalmente, como lo decía el profesor Orlando, desarrolló la economía en torno a las curtiembres. Hay curtiembres que son de origen italiano, ¿sí? De origen extranjero, y el problema fundamental no es que una piel sea dañina, es que para quitarle a usted la grasa que va por la parte interna y el pelo que va por la parte externa, debe aplicar soda cáustica en grandes proporciones, en grandes cantidades. Una vez eliminados esos dos componentes, la gente que pensaba que eso no contaminaba o no sabía, o si sabía se hacía el loco, ¿sí? Arrojaba eso de manera directa al río Bogotá. Entonces la primera fase fue exigirle a las compañías de curtiembres un procesamiento de esos vertimientos al río. Muchas de ellas no fueron capaces de hacer la inversión de capital que requería ese proceso de descontaminación y fueron selladas. Pero siempre el capital intentará buscar una normatividad más flexible. Entonces muchas de las curtiembres de Villapinzón empacaron la maleta y se fueron a un sitio de Bogotá que se llama San Benito, entre Meisen y el Tunal, donde deben de haber alrededor de unas 15 o 20 curtiembres y vierten las aguas al río Tunjuelito. Y allá todavía no tenía control ambiental en esa época, hoy es muy estricto. Entre otras cosas, por eso huele tan feo el sector, ¿sí? Porque sobre todo la grasa de la piel es complicada. Bueno, al río Bogotá, digamos que va a tener vida. Se le han encontrado especies vivas, o sea, peces, nutrias y demás, hasta muy cerca a Chía. Hasta ahí alcanza a tener todavía respiro. Pero al llegar a Bogotá, la primer planta de tratamiento es la planta de Salitre, cerca donde nosotros giramos anoche para tomar acota, ahí cerquitica, en la calle 80. Luego está la otra planta de tratamiento que queda en Bosa, ¿sí? Y posteriormente va a estar la planta de tratamiento final, ¿sí? La de Canoas. Ninguna de las tres ha servido para limpiar el río, y eso no es un imposible, porque dicen quienes conocieron el río Sena, que se hizo el profesor, el río Sena es el río de París, ¿cierto? Quienes dicen que hace 40 años el río Sena tenía el mismo nivel de contaminación que el río Bogotá, y el río de Sena hoy es navegable, allá sí se puede hacer el picnic que tanto desea Peñalosa, y tiene seres vivos en esas aguas. Entonces sí se puede hacer el proceso. ¿Qué requiere? Pues que la plata no se la roben, porque plata hay y por cantidades, además con cofinanciación externa. ¿Listo?
hay un problema que no es solo la contaminación de los páramos, y es que la legislación minera permite que se haga un área de sustracción en los páramos, creo que tal vez lo recuerden, y es decir, yo a ese pedacito de montaña de allá en esas coordenadas le sustraigo el derecho de ser páramo y ahí puedo hacer minería. Y el ejemplo puntual de eso es Santurbán, donde se afectan 11 municipios y donde hay una pelea muy fuerte. Algunos dicen que Sumapaz, aunque no se hace minería, hay un proyecto de hacer 25 pequeñas hidroeléctricas, ¿sí? Entonces hay una serie de afectaciones que van a haber en el ecosistema y que van a transformar, por un lado, el paisaje del páramo, ¿sí? Si ustedes observan, dos personas que estaban al lado mío me dijeron, ¿y esos pinos del fondo qué? Pues esos pinos no son de ahí. Eso no nació ahí, esas maticas, esos arbolitos, a alguien se le ocurrió y por altura y estatura esos pinos tienen que tener más de 25 años. ¿Sí? A alguien se le ocurrió venir y sembrarlos para hacer algún proyecto, pero eso no es nativo de un páramo en Colombia. ¿Sí? Afortunadamente solo fue ese pedazo y parece que no pegó y se murió. ¿Sí? Pero esas son afectaciones que hace usted a los ecosistemas, donde tarde o temprano termina alterando. La especie invasora casi siempre es más fuerte que la especie local, casi siempre así. Entonces esas afectaciones al ecosistema también son transformaciones en el paisaje. Esta vía no debería existir por acá. O sea, seguramente la ruta Búmbita debe ser muy lejos por allá, por otro lado, no sé, me imagino que por Garagoa, por Garagoa o por Genesano y Nuevo Colón, debe ser muy lejos. Pero estas son rutas que no debería de abrir el hombre, porque cada vez que abre una vía, crea condiciones de explotación económica sobre el espacio. ¿Listo? Aquí lo fundamental es poder capturar el agua, ¿sí? Y no tanto la luz. Entonces la naturaleza es muy inteligente en los procesos. Yo no conocía este sector, venía hablando con el profesor Noreña que hay un páramo en Huasca que uno lo transita y ve unos frailejones divinos. Eso es una belleza. Sí, no conocía y creo que acá hay un páramo muy débil frente a los páramos que yo conozco, el de Sumapaz, el de Chingaza y el de Huasca, porque los frailejones son muy bajos, ¿sí? Eso es indicador de posibles procesos de quema. ¿Sí? No, nadie se va a poner a talar frailejones, no va a perder el tiempo, le meten candela. O puede ser una quema natural, o sea, producto del calentamiento. Y es un páramo o sea, si estamos en una temporada tan lluviosa, debería tener mucha más agua, sí. Esas pequeñas lagunitas que hay ahí. O sea, es un páramo muy frágil en ecosistema. Cuando usted va a Sumapaz, usted ve unos niveles de humedad muy diferentes, un ecosistema muy fuerte, y puede ser que acá no hay la protección ambiental, porque la protección no es poner unas vallas que digan que esto es de la gobernación de Cundinamarca y que lo sancionan con el código de policía. ¿Sí? Algo debe estar pasando, algo pudo haber afectado mucho este páramo que le hizo perder su fuerza hídrica. ¿Listo? Bueno, y entonces para terminar, cuando lleguemos a Villapinzón, pues para no bajarnos del vehículo ni nada, les voy a mostrar. Villapinzón es el municipio donde se comercializa prácticamente el 90% de la papa del país. El otro 10% viene de Nariño, ¿sí? Como en Villapinzón, todo proceso económico de transformación necesariamente exige una segunda alternativa para la población. Entonces, si yo empiezo a apretar, exigir mucho la norma ambiental frente a lo de las curtiembres, tengo que decirle a la gente qué hacer. Y entonces creo en Villapinzón la gran mayorista de papa de Colombia, donde se comercializa, digamos, se dice siempre que papero, o sea, que no hay papero pobre, que eso no existe. Los paperos son personas que manejan unos recursos muy importantes. Villapinzón es muy importante y a la central de abastos es el primer producto que entra en volumen en Bogotá. La central de abastos de Bogotá en tamaño atiende 150.000 personas diarias. O sea, eso es ideal para... O sea, usted tuviera un centro comercial donde entren 150.000 compradores al día, usted sería un millonario. ¿Listo? Y el segundo producto que entra es el que vamos a ver en el lago de Tota, la cebolla larga. ¿Listo? Entonces estamos en dos de las economías más fuertes del país. Sin embargo, Boyacá es uno de los departamentos más pobres del país, con niveles más precarios de línea de pobreza, con niveles muy cercanos a la línea de indigencia, y no necesariamente es porque sean pobres, ahí entran juegos culturales, pero es un departamento en condiciones precarias frente a lo económico. ¿Listo? No es más.